9:22 en la mañana aquí en Colombia. Ya vamos a tener a nuestra invitada, Diana Barreto, docente del programa de Derecho Tributario de la Universidad Católica, porque este de verdad es un asunto bastante pertinente para poder desarrollar. Recordemos que se ha decidido por parte del gobierno suspender temporalmente la regla fiscal. ¿Por un periodo de cuánto? De 3 años. Y es que de todas maneras, de no adoptar esta medida, se habrían puesto en riesgo tanto la estabilidad como el crecimiento económico del país que se proyecta para el desarrollo. Justamente es lo que ha afirmado el titular de la cartera ministerial de Hacienda. Doctora, se encuentra con nosotros. Muy buenos días. No la tenemos, Carolina, pero eso sí, aquí por supuesto muy atentos de este tema de palpitante actualidad para todos y todas. Así es, y es que hay que decir que la regla fiscal es un instrumento legal que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, también limitando el déficit fiscal y el endeudamiento excesivo. Sin embargo, esta puede ser suspendida en situaciones excepcionales, por ejemplo, como crisis económicas o estados de emergencia declarados, mediante la activación de una cláusula de escape. Hablar de estos temas es importante para poder entender un poco cómo nos afecta a nosotros los colombianos, al ciudadano de a pie. Pues normalmente la suspensión de la regla fiscal pues no generará o no genera automáticamente una consecuencia concreta de los mercados, pero sí tiene implicaciones de fondo sobre la percepción de los agentes económicos. Por eso es importante tener un analista para hablar sobre este tema. Y es que hay que decir que la suspensión de la regla, según explican algunos expertos, pues no tiene una consecuencia directa para los inversionistas en el sentido de que no hay algo que se debilite inmediatamente, pero pues hay que tener en cuenta las consecuencias desde el punto de vista de la credibilidad en el manejo de la política fiscal del país. En ese sentido, pues hay que decir que los economistas advierten que el país ha tenido o ha venido perdiendo poco a poco la confianza desde hace varios años en esta materia, y esta nueva decisión profundiza esta tendencia. Pues así las cosas, esas consecuencias tienen que ver más que todo en la credibilidad financiera hacia nuestra nación. Hay que decir que el uso de la cláusula de escape para suspender la regla fiscal solo está justificado cuando se presentan, como decíamos hace unos instantes, circunstancias de emergencias económicas, circunstancias excepcionales, y esto lo indica, hay una ley que pues explica en qué momento se puede cancelar o se puede suspender la regla fiscal. La ley es la 1474 del año 2011 y también lo explica el artículo 215 de la Constitución sobre los estados de emergencia. Pero ya tenemos a nuestra analista para hablar de estos temas de una manera más aterrizada, más digerible para nosotros, que quizás no entendemos mucho estos temas de economía. Efectivamente, pero es un buen preámbulo y ya aquí lo vamos como a ampliar más al detalle. Doctora Diana, muy buenos días. Ahora sí la tenemos. Ahí la escuchamos. Ahí la escuchamos, doctora, pero ahí la tenemos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien, sí señora. Bueno, ya usted... ¿Cómo están? Muchísimas gracias, encantada de estar con usted. Sí señora, bueno, vamos a entrar de lleno en materia. En sí, para conocimiento de nuestros espectadores y de nuestros oyentes, ¿qué se entiende por regla fiscal? Correcto. La regla fiscal está hecha para sanear las finanzas públicas, mantener las finanzas estables, es decir, que el gobierno no se endeude más allá de lo que debe endeudarse. Según la ley 1473 del 2011, en Colombia no nos podemos endeudar, o el gobierno no se puede endeudar, sino hasta entre un 55% del PIB y un 71% del PIB. Eso en términos generales quiere decir que nuestras finanzas o los ingresos que recibe el gobierno deberían de manejarse de manera adecuada frente a sus gastos. Lo que está ocurriendo ahorita es que tenemos un gasto un poquito alto y eso hace que se aumente ese nivel de endeudamiento. Doctora Pero Diana. La regla fiscal... Doctora ¿Sí, Diana, señor? me escucha. Qué pena la interrumpo. Como estamos por redes sociales, usted me entenderá, es muy importante tanto los oyentes que nos escuchan por FM como quienes están en las redes sociales tengamos una vista muy oportuna
de su presencia. Entonces vamos a rogarle muy encarecidamente, acomodemos un poco más la cámara, de manera tal que logremos una imagen perfecta. Ahí me indica Carlos Santamaría que está muy bien. Retomemos, por favor, porque el contexto es de verdad muy enriquecedor para nuestros oyentes. Bueno, gracias, Oscar. Mira, lo que quiere decir la regla fiscal es que el gobierno no debe endeudarse más allá de los ingresos o un porcentaje que tiene en el PIB. ¿Sí? Entonces, lo máximo endeudarse es el 71% del PIB. Eso es lo máximo que se puede endeudar. Al anunciar esto, ¿sí? Incurre en muchos elementos. Uno de ellos, la calificación del país frente a las calificadoras de riesgo. Entonces, Colombia tiene un nivel de ingresos y gastos, vámonos así. Entonces, en términos generales, les pongo un ejemplo. Si yo gano 4 millones de pesos y me endeudo en 6 millones y medio, mi sueldo no me está alcanzando. Entonces, yo lo que hago es recurrir de pronto a tarjetas de crédito, a endeudarme con más créditos bancarios, y esto en el largo plazo me puede generar que no me presten más dinero. Y eso pasa con Colombia. Entonces, en el largo plazo puede generar que las tasas que están pidiendo digamos, las tasas de interés que nos da, por ejemplo, un Fondo Monetario Internacional, que es el que nos presta la plata, pues nos van a aumentar. Nos puede pasar, les pongo con otro ejemplo. Resulta que de una cuota en la tarjeta de crédito y lo que estoy haciendo es sacar un avance de la tarjeta de crédito para pagar la misma deuda de la tarjeta de crédito. ¿Sí me hago entender un poquito para los oyentes? Sí, señora. Básicamente, vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, tapar huecos. Tal cual. O sea, estamos sacando plata para tapar huecos. Sí, señora. La regla fiscal se dio porque Colombia comenzó su trámite para entrar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es un club de buenas prácticas para algunos países. Nosotros estamos pagando más o menos 15.000 millones de pesos para mantenernos en la OCDE. Y la OCDE a cambio nos da unas, digamos, como unos elementos, nos dan estudios, nos dan recomendaciones del gasto. Entonces, cuando quisimos entrar a la OCDE, eso comenzó durante el gobierno de Álvaro Uribe, luego se tramitó en el gobierno de Juan Manuel Santos y ahí fue donde se sacó la ley 1473 del 2011 que hablaba de ese marco de manejar bien las finanzas públicas. Manejar bien las finanzas públicas para un país, ¿qué quiere decir? Que no nos endeudemos tanto, ¿sí? Que los ingresos ojalá alcancen para los gastos. Pero ¿qué pasa? No siempre ocurre eso. No siempre ocurre que los gastos se financien exactamente con los ingresos que hay. Y por eso los gobiernos recurren al endeudamiento. Entonces, en el caso colombiano, y ya aquí para abrir para espacio de otras inquietudes, Colombia recibe ingresos fiscales más o menos 319 billones de pesos, ¿sí? Pero esos son ingresos, digamos, de impuestos. Hay otros ingresos, otra parte es el endeudamiento interno, endeudamiento externo con Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y otros recursos de capital. Y resulta que gastan, por ejemplo, en la nómina del Estado, pagando lo que es presidencia, ministros, que es la rama ejecutiva, la rama judicial, nuestro querido Congreso de la República, entre otros entes del Estado, son más o menos 327 billones de pesos que se paga en nómina, imagínense, y estamos recibiendo más o menos 319 ingresos en impuestos. Entonces el resto tiene que endeudarse. Adicional, hay que pagar la misma deuda, o sea, pagar la misma deuda que se debe externa e interna, que son más de 112 billones de pesos, y además el gasto social, que es el que, digamos, nos dice nuestra Constitución y nos dice el decreto 111 del 96, que es ese gasto social que es para ayudar y contribuir con lo que son educación, salud, entre otros, 88 billones de pesos. O sea, estamos desfinanciados. Y en ese ámbito, el gobierno ha dicho, pues, que necesita una mayor flexibilidad. Desde mi punto de vista,
deberíamos es de analizar bien cuáles son los gastos que está incurriendo el gobierno, sobre todo en materia de nómina del Estado. Es lo que hay que entrar a analizar, ¿sí? Porque al romper la regla fiscal, puede que no va a pasar, digamos, no va a pasar, digamos, un ámbito de ir a la cárcel, no va a suceder, pero sí va a pasar que las calificadoras de riesgo internacionales, que son a donde también pedimos la plata, o sea, el Fondo Monetario Internacional, él revisa qué le dicen las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's, Fitch, cómo está Colombia en sus finanzas. Y si Colombia se está endeudando, pues la tasa de endeudamiento va a aumentar y posiblemente en un futuro nos van a reducir el nivel de endeudamiento. Eso es lo que pasa realmente. Yo quisiera, qué pena quitar. Sí, no, me parece muy oportuno, además porque ya la doctora respondía justamente la inquietud, preguntas. Pero hay muchas inquietudes. Pero quiero, en ese contexto que nos da, que uno más o menos ya empieza a relacionarlo como el caso que usted bien lo dice, como si fuéramos nosotros mismos que tuviéramos una deuda. Esas calificadoras de riesgos para el Colombia es como decir, por decir algo, el data crédito de Colombia, digámoslo así. Sí, entonces, es como el data crédito. Pero hay algo que me queda como que quisiera que me lo aclarara mejor, profesora, y tiene que ver al romper la regla fiscal, ¿en qué consiste? O sea, pues, cuando se dice se suspende la regla fiscal, ¿qué es lo que se está suspendiendo puntualmente? Es decir, Colombia se puede endeudar más del 70 y tanto por ciento del PIB, o sea, pues, ¿qué significa suspender la regla fiscal puntualmente? Mira, nosotros ya la suspendimos en el 2020, pero fue por el tema del COVID, fue temas muy puntuales, o sea, es un momento en que dicen, listo, se suspende la regla fiscal, quiere decir que Colombia ya no está siguiendo ese límite del 71% y puede endeudarse un poco más. ¿Sí me entiendes? En ese ámbito. ¿Que puede significar que nos estamos endeudando? Claro, puede subirse del 71%. En este momento, la deuda de Colombia, si sumamos interna y más o menos del 65% del PIB. Pero eso le daría libertad para que el gobierno se endeudara más. Ahora, ¿qué significa eso en términos materiales? No sé si puedo lograr responder a tu pregunta, a tu inquietud. Es que las calificadoras de riesgo van a decir, uy, no, se está llegando a un límite que ya no es sano para las finanzas y eso pierde credibilidad. El problema está en la credibilidad. El gobierno puede gastar más del 71%. La credibilidad de las finanzas públicas es la que entra en juego. Profesora, es decir que suspender la regla fiscal significa de que le comprendo bien lo de la credibilidad, pero suspender la regla fiscal significa de que se puede endeudar más Colombia. Sí, se estaría endeudando Colombia más del 71%, que es el límite adecuado y sano que está en el artículo 5 de la ley 1473 del 2011. Tengo otra inquietud. En el 2020, cuando se suspendió por la pandemia, ¿por cuánto tiempo fue esa suspensión? No alcanzó a ser el año, fue más o menos unos 3 meses, los 3 meses más críticos, pero no alcanzó a ser totalmente el año. Aquí estamos. Es que muy concentrados, ¿no? ¿Sabe una cosa, profesora y doctora? Con este análisis que usted nos está entregando, pues vemos que, aparte de que hay de por medio muchos, ni siquiera millones, billones, pues siempre de todas maneras uno billones. Exacto, como que uno alcanza a preguntarse, bueno, usted ya nos entregó el análisis y digamos de esas repercusiones para el país, pero sí sería importante profundizarlo más y entendiéndolo también a posteriori, con el paso del tiempo, además porque de todas maneras esto como que debe tener un límite en años, ¿no? Claro, esto en el mediano plazo va a perjudicar, por ejemplo, de 5 o 10 años, las tasas de interés pueden ir aumentando, es decir, ahora al suspenderla, Colombia, listo, se está endeudando, puede que aumente su endeudamiento interno, externo también, por supuesto, pero en el mediano plazo, si Colombia va a pedir más préstamo, entonces va a tener unas tasas más altas y el endeudamiento va a ser más alto, ¿sí? ¿Qué veo yo?
a fondo. El problema acá está en el manejo del gasto público, porque imagínense, 327 billones de pesos en nómina del Estado, eso es muchísimo, ¿cierto? Y en inversión social son 88 billones, imagínense la diferencia, 112 en pagar deuda, ¿sí? Entonces, con el tiempo, esos intereses van aumentando, la deuda no baja tanto, aumenta quizás más los intereses incluso. Entonces es algo que ahí yo creo que el problema está en el manejo del gasto, vuelvo, insisto. Llevamos 21 reformas tributarias, imagínense, en menos de 20 años. Eso es también complejo. ¿Qué es una reforma tributaria? Aquí entra otro elemento. Es cómo manejamos las finanzas, cómo disminuimos, por ejemplo, porcentajes en algunos impuestos o los aumentamos o creamos nuevos impuestos. Entonces, aquí lo que hay que analizar es el sistema estructural de impuestos en Colombia, cómo está la recaudación, porque también hay mucha evasión fiscal. Y segundo, o creería yo incluso lo más importante, en qué se está gastando la plática del gobierno. Eso es lo que tenemos que analizar a fondo, porque ahí está la clave de reducir ese gasto y no tener que estarle pidiendo también tanto por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Es que es endeudarnos y lo que pagamos en intereses. Sí, es alto. Usted, profesora, va un paso adelante a nosotros. Porque voy a preguntarle esto y ella da la respuesta antes de que preguntemos. ¿Cómo es que dice? Va más allá. Va más allá, está leyendo nuestras mentes. Profesora, hablemos, usted acaba de tocar un punto importante y esa era mi pregunta. Digamos, desde el punto de vista de ustedes como analistas, ¿cuál sería esa fuga, ese escape donde se esté yendo el presupuesto de la nación, donde se esté yendo el erario público y que está haciendo que estemos en crisis económica? Poniendo el ejemplo de la familia. Uno tiene un hogar y uno sabe qué gastos tiene, pero resulta que es que me estoy malgastando la plata comprándome ciertos artículos o viajando, tomando más días de descanso que no son. Bueno, no sé, estoy poniendo el ejemplo de una familia y es por ahí por donde estoy teniendo la pérdida de dinero o me estoy antojando de muchas cosas y ahí no me está alcanzando la platica para comprar el mercado. ¿Cuál sería ese escape que está teniendo el Estado, sí, hablando no del gobierno sino en general del Estado, que se está perdiendo o se está yendo por ahí el dinero y por eso es que tenemos que tomar medidas tan extremas como pensar en una tercera reforma tributaria en este gobierno, como pensar en una suspensión o ya esa la de la suspensión ya está decretada, una suspensión de la regla fiscal? Entonces, ¿cuál será ese escape del dinero de nuestro Estado que se está malgastando? Yo creería, me encanta tu pregunta, yo creería que tenemos que ir también analizando en la nómina. Yo verificaría mucho la nómina del Estado, ¿sí? Porque nosotros vivimos en el día a día como ciudadanos de a pie, pues tratando de sobrevivir. Nosotros también nos cuesta, o sea, sobrevivimos, muchos con un sueldo, otros tratan de vivir con 2 sueldos, digamos que es el diario de vivir. Y el tema es analizar qué está pasando con los recursos que van para cada entidad. Eso sí tendríamos que hacer un análisis un poco más minucioso. No es que los gobiernos no lo digan, claro, ellos lo cuentan, por ejemplo, cuánto va para la fiscalía, casi 7 billones de pesos. Cuánto se va, por ejemplo, para nuestro amado Congreso de la República, más de 1 billón de pesos. Más de 1 billón de pesos. Es analizar hacia dónde se van los recursos, ¿sí? En qué se están gastando en cada entidad. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda recibe adicional casi 42 billones de pesos, que ellos los utilizan y todo para otras entidades, pero valdría la pena analizar como ciudadanos que tuviéramos un poquito de tiempo, es que también es de tiempo entrar a analizar, pues en qué se van exactamente esos recursos, ¿sí? ¿Qué se necesita para cada entidad? De pronto son los puestos que se requieren realmente, en qué están trabajando cada uno. Yo creo que es entrar a analizar qué está haciendo la nómina del Estado, para mí, ¿sí? Otra parte, el endeudamiento, porque es que imagínense que el gobierno paga un porcentaje alto, digamos son 112 billones, y de esos un buen porcentaje va para solamente
intereses de la deuda, ¿sí? Y el capital de la deuda, ¿cuánto es? Entonces es lo que uno comienza a analizar, casi van a la par, casi 50-50, imagínense. Si no les digo que un poquito más de intereses en deuda, eso es lo que hay que analizar, porque ya en lo que es la inversión social, pues ha disminuido, pero es que digamos en el tiempo, ¿no? Porque pues el gobierno ha venido aumentando en gasto social, gasto público social, pero valdría la pena analizar cuánto se está yendo realmente para inversión entonces en hospitales, a dónde se está yendo la plática de la salud, revisarla bien, porque muchas veces también ha pasado, el gobierno gira los recursos, pero ¿qué seguimiento se le está haciendo a esos recursos? Es lo que hay que entrar a analizar. Y eso sí requiere más tiempo, más transparencia. Incluso yo creería que sería bueno que el gobierno tuviera una página en tiempo real en cómo se van los recursos, cómo se están gastando los recursos del Estado. Sería muy bueno por cada entidad. Sí, claro, sí. Yo quisiera ya como para ir redondeando, doctora, porque ya las 10 de la mañana está cerquita, y es acerca de algo que estuvimos como revisando y es relacionado con la regla fiscal verde, que indagando un poco tiene que ver con asuntos medioambientales, pero quisiera saber si en este concepto o en este contexto pues aplica, es válida o en qué consiste. Sí. Bueno, la regla fiscal verde lo que busca también es un beneficio, o sea, existente que busca crear situaciones ambientales, de sostenibilidad, es asegurar una parte de los recursos se destinen y se promuevan a la transición energética, adaptación al tiempo, clima, biodiversidad. A mí me parece muy interesante este punto, digamos, de la regla fiscal, priorizar en inversiones en energías renovables, en transporte sostenible, por ejemplo, transporte que sea con energía que no sea de energías fósiles. Entonces, impulsar esa transición hacia una economía libre de carbono. Entonces, eso aseguraría mucho, digamos, a modificar. A mí me parece muy interesante eso, me parece muy bueno, de hecho, en el mediano y largo plazo, para que esos recursos públicos sean específicamente destinados para el desarrollo desarrollo y promover la conservación de esta biodiversidad. Eso sería muy interesante. O sea, como les digo, invertir en proyectos, eso es lo que haría, es invertir en proyectos, generación de crecimiento económico en el largo plazo, y eso haría, digamos, proteger recursos para el medio ambiente, pensados en el futuro, desde el punto de vista del gobierno nacional. Me parece una buena iniciativa, de hecho. Bueno, profesor, hablemos también en otro punto. Usted dijo al inicio de la entrevista que modificar la regla fiscal, hacerle algunos cambios y demás, pues esto es completamente legal. Pero ¿qué entidad del Estado, qué corporación o el Ministerio Público es la que encarga, o qué rama del poder es la encargada de vigilar la modificación de esta regla para que no se haga un mal uso de la misma y pues por ende esto desencadene a problemas financieros a nuestro país? Entonces, ¿qué entidad, es decir, no hay algún ente de control que regule, que diga no, tantos años no se puede, o tome algunas medidas cautelares o medidas más bien preventivas para evitar que se abuse sobre la modificación de la regla? Sí, claro, está el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es un comité que es independiente y está encargado de hacerle el seguimiento del cumplimiento de la regla fiscal, emitir recomendaciones. Le dice al gobierno, mire, no le recomiendo, por ejemplo, en este momento suspender la regla fiscal, mantengámosla, es lo que dice el comité. Entonces, ese comité autónomo es el que le dice al gobierno, mire, está adscrito al Ministerio de Hacienda, de todas formas. Entonces, pues es el que le dice al ministerio, le dice, mire, le recomiendo, pero está adscrito al Ministerio de Hacienda, porque en últimas es el Ministerio de Hacienda el que maneja la regla fiscal. Muy bien, pues entonces nos ha quedado clarísimo acerca de qué es y cuáles son las implicaciones para el país de la suspensión de la regla fiscal. Queremos agradecer muy especialmente a la doctora y docente de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Colombia,
Diana Barreto, por estar con nosotros aquí en Revista de la Mañana. Muchísimas gracias. Bueno, el Internet. ¿Qué hacemos con estas herramientas tecnológicas que son tan provechosas, pero a veces nos juegan una que otra triquiñuela? Bueno, lo importante es que pudimos abarcar todas estas inquietudes, nos ha quedado más claro todo lo que a nivel país implica, los límites en tiempo y afectaciones en sí a nivel económico. Bueno, pues de eso estábamos hablando aquí en Revista de la Mañana. Ya tenemos las 9:47 minutos y por supuesto estamos disfrutando de este jueves maravilloso. Yo le digo jueves y pues la programación musical que no se haga esperar, mi estimado Carlos Santamaría, con qué nos va a descrestar ya el cierre de esta Revista de la Mañana. Oscar, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Nampa Básico? No sé si lo has escuchado. Sí, señor, por supuesto. Artista laúd estéreo. Así es, no piense que me fui aquí en Revista de la Mañana.